Bueno, hermanos, como les digo, mi nombre es Verónica Muñoz. Yo vengo de una familia de padres separados. Mi niñez, hermanos, fue algo muy difícil. Mis padres, mi padre lleva a los pies de Cristo a mi madre, pero él cuenta mi mamá que él se retira del evangelio, ella sigue en el evangelio, y de ahí, de esa familia, fuimos 15 hermanos, en el cual yo fui la 14 de la familia. Entonces, en la familia yo vi mucho golpe, mucho insulto. Mi padre era alcohólico, nos dio una vida muy drástica. Él siempre, primero era él. A la edad de 8 años, mi madre quería que mi padre nos viera, que él se hiciera cargo de nosotros, y ella nos mandaba a buscar a mi papá. Y mi papá siempre, su lugar era o en las cantinas o en un taller que él tenía. Nos mandaba a pedirle que nos diera para tortillas, y un padre muy irresponsable. Empezamos a ver los maltratos que él le hacía a mi mamá. En una ocasión, hermanos, el enemigo ciñó mi vida muy fuerte, donde mi padre golpea a mi madre y le hacen 25 puntadas a mi madre en su cabeza. Y de ahí empieza el dolor muy grande en mi corazón. Empieza a hacerme ver el enemigo todo lo que mi padre hacía con mi madre, cómo la insultaba, cómo le llevaba mujeres a la casa. Y mi madre siempre bien sumisa, aguantando y soportando. Así seguimos. Mis hermanos, los grandes, empezaron a agarrar el alcohol, las drogas. En una ocasión, uno de mis hermanos golpeó a mi padre, y siguieron los insultos, siguieron las amenazas que mi papá le hacía a mi mamá. A la edad de 10 años, hermanos, nosotros vivimos en una avenida muy grande, en la colonia Hidalgo. Ahí nací yo. Y en esa avenida, hermanos, el enemigo le quita la vida a un hermano mío, lo atropella. Y mi padre sigue ofendiendo con ese dolor. Sigue maltratando peor a mi madre por esas circunstancias. Y seguimos nosotros en el caminar, diciéndole a mi mamá que lo dejara, que ya no se dejara, que mi padre le pegaba, que no nos daba de comer. Y mi madre siempre decía: es que yo lo amo, yo lo quiero, es tu papá. Y un día yo me enfrenté con mi madre y le dije: pero ¿cómo es posible que tú te dejes golpear de mi padre tanto? Él no te quiere. Y mi mamá decía: es que no les quiero dar un mal ejemplo. Pero lo que nosotros vivíamos, hermanos, era algo más difícil que ver que mi papá constantemente abusaba de mi madre en golpes, en ofensas. La humillaba cuando él le deseaba a cualquier momento. La paraba en las madrugadas cuando él llegaba. Y si a mi madre le decía: es que no tengo esto, eran golpes, porque él le decía: pero tengo hambre, dame de comer. Así crecí yo. A la edad de 14 años, hermanos, yo conozco al que es mi esposo.
lo conozco, llevo un noviazgo con él. Mi madre, ella, antes de que yo me casara, ella iba a Nuevo Laredo a traer cosas, exportación, en aquel entonces era exportación. Y mi madre de esa manera nos sacó a toda la familia. En mi familia hay personas profesionistas. Luchó mi madre sola con nosotros, nos dio carrera. A la mayoría, nada más 2 de mis hermanos no estudiaron, pero de ahí en fuera todos agarramos una profesión. A los 14 años, hermanos, yo le digo a mi mamá que conozco a esta persona y le digo que yo me quería casar. Y me dice mi mamá, ¿por qué? Y yo le digo, no, pues porque yo me quiero casar y para que sepas, y en cualquier momento, pues me voy a casar. Y mi mamá dice, Vero, pero vas a cumplir 15 años y yo te estoy preparando tu fiesta. Está bien, mamá, me voy a esperar. Esperé. Mi madre con mucho sacrificio me hizo mi comida, mi cena de 15 años. Pero yo seguía en la misma postura, hermanos, de quererme casar. Y mi madre dijo, ya no puedo hacer nada, Verónica. Tú estás decidida, tú sabes lo que haces. Y yo entre mí, yo decía que quería casarme para dejar de ver ese tipo de vida. Ya no soportaba ver ese tipo de vida. Y me caso, hermanos, a la edad de 15 años. Cuando mi madre me hace mi fiesta, a los 3 meses le digo, mamá, sí me voy a casar. Me dice, Verónica, me puede, pero es tu decisión. No quiero que tomes una decisión que el día de mañana te vayas a arrepentir, y qué bueno que me tomas en cuenta. Me caso. Hermanos, yo era una niña popis, como se dice en el mundo, era una niña de mamá, donde mi madre, a pesar de todo nos daba. Ella no nos daba lujos, pero nos daba lo necesario. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermanos? Cuando yo me caso, empieza aún más el dolor en mi vida. El padre de mis hijos es de la Ciudad de México. Me voy para allá a vivir. Yo iba emocionada porque me casé, porque iba a enfrentar un reto y porque yo decía, voy a vivir una vida diferente. Y mi vida no fue diferente, hermanos, fue peor. Al momento de que yo llego a la Ciudad de México, me dice mi esposo, pues vamos a vivir con mis padres porque estamos muy chicos, no podemos, dice mi mamá, que no podemos enfrentar una vida. Y yo le dije, está bien. Cuando llegamos a su casa, a México, hermanos, su casa era de 3 pisos. Y él me dice a mí, ven porque te voy a enseñar dónde arreglé para poder vivir aquí tú y yo juntos. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que en la parte del 3er piso había una habitación. Y en esa habitación, hermanos, ellos estaban criando un perro, un Doberman, que se llamaba Olga, me acuerdo mucho. Y me dice él, ahorita ya la voy a bajar, voy a lavar el cuarto y aquí vamos a vivir. Y yo le decía, volteaba al cielo y me acuerdo y le decía yo a Dios que a dónde había ido, que mi vida yo pensé que iba a ser diferente, que iba a dejar todo dolor, toda raíz de amargura y que yo iba a enfrentar algo diferente. Pasa el tiempo, hermanos, y mi madre me dice, Verónica, en ese lugar busca de Dios. Mira, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere hacer algo grande contigo. Y yo le decía, mamá, no me hables de ese Dios, porque si Él en verdad existiera, ¿por qué nunca estuvo contigo? Y un día yo le confesé a mi madre, en paz descanse, yo le dije,
yo decidí casarme porque yo no quería vivir la vida que ustedes nos daban a nosotros. Pero ¿por qué no me decías?, me dijo mi madre. Le dije, porque yo dije, hasta aquí ya enfrento una nueva vida. Y me equivoqué. Fue más difícil mi proceso. Y aún ella me decía, Verónica, no estás sola, estoy contigo. Pero la familia de mi esposo era muy posesiva, era muy católica, muy devota a la Virgen de Guadalupe. Y yo le decía a mi madre, hay algo que no me incomoda, a mí eso no me gusta. Y me decía mi mamá, es que, Verónica, tú siempre has conocido del Señor. Y yo le decía, pero ¿cómo? Y me decía ella, Verónica, cuando yo les hablaba a ustedes de que había un Dios de poder, dice, ahí empezó el Señor en mi vida. Mi madre fue cristiana 47 años, ella estuvo en el Evangelio por esos años y ella constantemente nos hablaba del amor de Dios, de las cosas que Dios tenía para nosotros, pero no acatábamos ese llamado. Decido dejar al padre de mis hijos, hermanos, regreso a mi casa con mi hijo y embarazada de mi hija. Yo tengo 3 hijos, en el cual mi hijo David ya estaba con sus 3 añitos y mi hija estaba en mi vientre. Y regreso a casa con mi madre. Y ahí fue peor mi vida, porque en mi casa mis hermanos se drogaban. En mi casa había mucha violencia. Y yo viví esa vida otra vez ahí. Y ya no sola, hermanos, ya involucraba a mi hijo, el mayor. En ese lapso, para mi vergüenza, yo empecé a hacer mi vida, mi voluntad. Mi madre me volvía a insistir que había un Dios, pero yo siempre le decía a mi mamá, ay mamá, yo sé que hay un Dios, pero siempre le sacaba que si había un Dios, porque ella sufría. Y ella me decía, un día tú lo vas a entender, mija, un día tú lo vas a entender. Pasa el tiempo, hermanos. Yo sigo caminando con mis hijos, involucrada ahí con la familia, con mi familia, con mis hermanos. En ese lapso, hermanos, yo empecé a tomar, empecé a enfrentar el mundo, a decirle al mundo que todo estaba en mis manos. Yo llegué a tener, para mi vergüenza, hermanos, una cantina donde ahí pues la gente iba a tomar, donde ahí se movía droga. Yo nunca consumí drogas, hermanos, pero lo peor de todo esto, hermanos, para mi vergüenza se los digo, todo lo que yo lo hice fue a base de esa raíz de amargura, de ese dolor que me inundaba mi corazón, ese coraje que yo le tenía a la vida por todo lo que yo sufría. Vivía viendo constantemente a mi madre sufrir. Y mi vida sigue transcurriendo de esa manera, haciendo daño. Hoy le pido a Dios perdón por todo. Cuando yo me recuerdo de todo esto, le digo, Señor, ahora usa mi vida. En ese lapso, hermanos, mi madre insistirme que me retirara de todo eso. Pongo un restaurante, empiezo poco a poco a escuchar el llamado de las palabras de mi madre, pero yo seguía aferrada en el mundo, en las cosas malas. Ahí, en ese movimiento, hermanos, yo me involucro con una persona y tengo mi hijo, el más pequeño.
a Daniel. Y sigue las cosas igual. Yo haciendo mi voluntad en el mundo, haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y empieza a crecer mi hijo, el pequeño. Y llegamos a la edad de 12 años. Él tiene 12 años, hermanos. Y él también empieza a hacer lo mismo, a drogarse. Yo no veía lo que estaba pasando en mi vida, hermanos. Yo no veía a dónde caminaba mi familia junto conmigo. Mi hijo se va a las drogas y yo haciendo lo mismo. Y le preguntaba, me decía a mi familia: oye, ¿no sientes dolor por tu hijo? Sí, le decía, sí me duele que mi hijo ande así, pero no sé qué le pasa. No sé qué tiene mi hijo, por qué hace eso. Pero yo no me daba cuenta, hermanos, que el ejemplo que yo le estaba dando, mi hijo lo estaba absorbiendo para su propia vida. Seguimos de esa manera. Y un día me dice mi hijo el mayor, me dice: mamá, conocí una muchacha, ella va al centro de fe y yo estoy yendo con ella y también le estoy pidiendo como mi abuelita por ti, para que tú lo conozcas. Yo le decía a mi hijo: cállate, no me digas nada, no me hables ni me digas de que Dios, que esto, que el otro. ¿Por qué? Le digo, porque si seguimos batallando y si hubiera un Dios grande, Él estuviera cuidando nuestras vidas. Pero desgraciadamente, hermanos, ¿cómo Dios podía cuidar mi vida si yo seguía haciéndolo daño? Yo seguía desobedeciendo. Yo seguía en rebeldía, seguía con mis raíces de amargura, con mi dolor. Y un día estaba yo llorando tanto y le digo a mi hijo el grande: David, ya no puedo más. Me siento perdida, hijo, mira a tu hermano. Y me decía: mamá, el día que tú cambies, mi hermano va a cambiar. El día que tú decidas darle tu vida a Cristo, Él va a hacer muchas cosas en nuestra vida. Pero mami, tú sigues aferrada en lo malo. Dice: pero lo único que me queda es unirme con mi abuela en oración. Y un día el Señor te va a llamar y yo sé que Él te va a transformar. Y yo nomás me le quedaba viendo a mi hijo, porque era un chamaco de 17 años que me abrazaba y lloraba y me tocaba mi cabeza y me decía: madre, Dios va a hacer algo grande con tu vida. A la edad de, en el 2008, hermanos, con la angustia que tenía de mi hijo, que mi hijo se me perdió totalmente en las drogas. Él se me iba a Laredo, él andaba lavando vidrios, él andaba haciendo lo malo también. Y en el 2008, lo tengo bien presente, llega mi hijo el mayor, bien emocionado, y me dice: mami, fíjate que ahorita en la iglesia, ahí a donde fui, dieron un aviso que hay una casa de rescate. Y ahí podemos llevar a mi hermano para que mi hermano, Dios lo ayude. Y me le quedé viendo a mi hijo y le digo: ¿en dónde? Me dice: en Saltillo, mamá, en Cristo Vive. Le digo: bueno, vamos a tratar de que tu hermano nos acompañe y vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
Y ya, hermanos, nos vamos nosotros a Saltillo. Y mi hijo, el que usaba las drogas, nos acompañó. Y estando en Saltillo, hermanos, ahí es una quinta muy grande. Había un árbol y después estuvo la predicación. Y Dios le habló a mi vida a través del pastor Carlos Pacheco. Se terminó el culto. Yo me fui a un árbol, hermanos, y duró mi llanto casi 4 horas, más de 4 horas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba lavando mi corazón, sanando mis heridas, y siento que ahí el Señor empieza a orar en mi vida. Y yo le reté al Señor, hermanos, en ese momento, y le dije: Señor, si tú en verdad existes y si tú en verdad eres un Dios de poder, un Dios que cambias, un Dios que transformas, ayúdame. Mi dolor es muy grande, siento odio, siento rencor hacia las personas. Me siento demasiado lastimada, Señor. Y yo le decía al Señor en mi plática, le decía: y lo más triste de todo esto es que no estoy bajo una droga, no estoy bajo un alcohol. Todo lo que hago, lo hago consciente, Señor. Muéstrame y yo te voy a servir. Y el Señor empezó a trabajar. Yo llevaba muy fregón a mi hijo a internar, a que Dios hiciera algo con él. Y empezó mi proceso, mis hermanos. Gloria a Dios por la vida de esos hombres, de esas mujeres que empezaron a hablarle a mi vida y de decirme que había un Dios de poder, que había un Dios que hacía grandes cosas. Y en ese momento yo deposité mi vida en las manos del Señor. Y en el 2008 yo empecé mi caminar con el Señor. Con un hijo con adicciones, empecé yo a meterme mucho con Dios, a decirle que sanara mi corazón porque quería salvar a mi hijo, que me lo regresara, que siempre tuviera cuidado de mi hijo. En el 2008 lo acepto, a finales, hermanos. En el 2009 ungen al pastor Luis Ángel, al que está en Cristo Vive ahora aquí en Monterrey, y me voy con ellos a empezar a trabajar en ese ministerio. A los 20 días, hermanos, me dicen, yo trabajaba en un asilo, y me dice el pastor que querían ir a conocer ahí. Yo los invité, ahí yo era encargada en ese asilo, y el pastor me dio una palabra y me dijo: mujer, prepárate porque el Señor te va a dar un pueblo en el cual tú vas a poder ayudarles a mucha gente a entregarlo a los pies de Cristo. Y yo no lo entendía todavía, hermanos, porque estaba pues caminando en el Señor, pero eran mis primeros pasos. Al mes, hermanos, los dueños de ese lugar lo determinan y lo traspasan. Y una abuelita de ese lugar lo compra y me lo regala. Me dice: Verónica, de las 7 trabajadoras, hemos decidido que tú te quedes con el asilo. ¿Por qué? Me dice ella: porque cuando yo me muera, tú me vas a llevar a sepultar. Y empecé a caminar, empecé a ver el trato ya que tenía Dios conmigo, hermanos. En el 2009 me detectan a mi cáncer.
Cuando mi hijo me dice, le digo: David, tengo 2 días que me duele mucho la cabeza, traigo mucho vómito, y me siento mal. Me dice: mamá, le voy a hablar al doctor. Le hablé al doctor con el que trabajábamos del asilo y me dice el doctor: ahorita hablo contigo, Verónica. Y empieza a hablar con mi hijo y a mi hijo me dice: mamá, te mando con un especialista, con un oncólogo. Y le digo: ¿por qué? Él cree que yo tengo cáncer, porque un oncólogo es para las personas que tienen cáncer. Y me dice él así bien firme: sí, mamá, en los exámenes que te hicieron, en el procedimiento que estás llevando, me dice, te resultó cáncer y traes unos miomas muy grandes y es urgentemente que te opere. Y le digo: David, ¿dónde me voy a operar? Nada más tenemos el seguro por parte tuya. Y me dice: no, pues vamos a hablar con el doctor con el que trabajaba con nosotros en el asilo. Él tiene un hospital también ahí en la Colonia Hidalgo. Y cuando mi hijo habla con él, le dice: David, no te preocupes, trae a tu mamá, aquí hay anestesistas, aquí está el oncólogo, aquí está la doctora, la ginecóloga, y si no tienes dinero para que tu mamá pague, yo los espero. Y ahí empecé aún más ver la mano de Dios en mi vida, a enamorarme más de Él, hermanos. Pero yo seguía caminando con la lucha con mi hijo. Mi hijo andaba perdido en las drogas. En el 2009, casi llegando al 2010, no sé si ustedes recuerden, hermanos, que en ese tiempo había problemas de los sicarios, de los zetas, de cuando quemaban, metían a las personas al ácido. Me hacen a mí, como dicen ellos, un levantón y me piden un dinero. Y gracias a Dios, Dios ayuda a mi hijo, a mi hija, a juntar lo que pedían por mi vida. Se les entregó ese dinero a las personas que querían levantarme. Me pidieron que fuera a dejar yo el dinero y que me acompañara una persona. En eso iba a ir mi hijo el mayor. Y ya cuando íbamos nosotros a depositar ese dinero, hermanos, los hombres le hablan a mi hijo, el mayor, y le dicen: a ti no te queremos. Queremos que tu mamá y tu hermano, en ese entonces mi hijo tenía un sobrenombre que le decían el frijol, y ellos piden que mi hijo vaya. Cuando depositamos el dinero, hermano, le dijeron a mi hijo: ve y deja a tu mamá y te regresas. Y yo le decía al Señor: ¿pero por qué? Si yo estoy pagando lo que tú me diste, lo que tú me pediste, yo lo estoy pagando. Y él me dijo: como no nos completaste lo que te pedimos, él se tiene que venir con nosotros a trabajar. Y si él no regresa, vamos a empezar a trabajar con tu familia. Y fue algo muy difícil, hermano, que pasé yo con mis hijos. Pero siempre afanciada ahí, ya estaba yo caminando con el Señor y afianzada, clamándole a Él y diciéndole: Señor, perdóname, porque yo sé que en un tiempo tú me llamabas y yo me hice dura de corazón. Yo veía que las cosas se hacían con mis fuerzas, Señor, pero no es así. Te necesito. Y el Señor, cada trato, cada dolor, ahí estuvo. Y ha estado hasta el día de hoy, hermanos, con esta sierva. Se llevan a mi hijo, me lo desaparecen casi por 3 años.
Yo no sabía nada de él. Llegaba el enemigo, hermanos, a mi casa, que es su casa. Llegaba al asilo y llegaba gente y me decía: dicen que tu hijo ya lo aventaron al ácido. Dicen que tu hijo ya lo mataron. Dicen que él ya no existe en este mundo. Y yo le decía al Señor en mis oraciones: Padre, sé que te fallé. Sé que he sido dura de cabeza, pero ten misericordia de mí, de mi familia. Yo te amo, Señor, y te voy a servir hasta cuando tú me llames a tu presencia con amor y compasión. Y el Señor, hermanos, respondió mi súplica. Al poco tiempo, hermanos, fueron a aventar a mi hijo ahí en el porche de la estancia donde yo trabajaba, donde ya el Señor me había confiado ese lugar. Mi hijo estaba todo con cinta, encintado. Me hablan las muchachas y me dicen: doña Vero, vinieron unas personas, está muy oscuro, aventaron un bulto y no sabemos si ya tenemos miedo. Le hablo a mi hijo, el mayor, y le digo: David, Rebeca, está pasando esto y esto. Mamá, no te muevas, ahí vamos por ti. Nos dirigimos al asilo, hermanas, y nosotros empezamos a cortar el tape, porque se veía que era una persona. ¿Y cuál fue mi noticia? Que era mi hijo, que estaba totalmente torturado. Cuando empezamos a desenvolverlo, su cuerpo nada más se movía, hermano, se movía como una esponjita. Ahí le hablamos al médico y él me dijo: trae inflamación cerebral. Tu hijo trae su cerebro demasiado inflamado. Necesitas darle medicamento, necesitas atenderlo en un hospital para que se le desinflame su cerebro. Ya no lo llevamos al hospital, me apoyó mucho el doctor. Y ya estando en el hospital, él estuvo como más de 20 días, hermanos, en coma. Los doctores me decían que su cerebro estaba demasiado lastimado, que su cuerpo se podía sanar, pero su cerebro, pues no le veían que él fuera menorando su inflamación y que tal vez iba a quedar como un vegetal. A los 12 días, hermanos, que él estaba con ese tratamiento y le estaban poniendo suero y todo, yo me dirigí al asilo y ahí tenía yo mi habitación, ahí vivía en ese lugar. Y yo le aclamé al Señor y le dije: Señor, dale una oportunidad más a mi hijo. Yo, Señor, voy a darle mejor ejemplo. Voy a demostrarle a mi hijo, Señor, que tú eres más que todo, que tú tienes poder para hacer tantas cosas, que si me lo has dado es porque ahora yo tengo un compromiso más contigo, mi Rey. Mi hijo se recupera, hermanos, sigue igual en sus mismas pisadas. Ocasionan un robo muy grande en la colonia Hidalgo. Salió mucho en las televisiones, en los radios, donde desfalcaron más de 20 vagones, donde bajaron refrigeradores, climas, no sé qué tantas cosas. Y agarran a mi hijo, lo mandan, lo empiezan a procesar y le meten tráfico de droga, le meten armas, le meten robo, le meten delincuencia organizada y le dan una sentencia, mis hermanos, de 27 años. Y yo le decía al Señor: Señor, con lágrimas en mis ojos,
Yo te he pedido este proceso. Y si a través de todo este proceso tú me vas a hacer pasar, nada más dame fuerzas, dame fortaleza. No dejes que el enemigo siga haciendo estragos con mi vida, con mi corazón. Yo quiero enterrar todo lo que mi corazón tiene, porque te quiero servir con un corazón dispuesto, con un corazón apasionado, porque sé que tú has tenido misericordia de mí, de mi familia. Y realmente, hermanos, el Señor sigue trabajando con mi vida. Llega mi hijo al penal. Y ahí, hermanos, vuelvo a conocer a una mujer que se llama Yesenia. Ella tiene a cargo la Asociación de Sembradores de Esperanza. Y me dice: Verónica, te invito a trabajarle al Señor. Yo traigo los penales, traigo aquí Apodaca, traigo Cadereyta, traigo el Topo. Y el Señor me ha mostrado que te invite a trabajar en su viña. Y le dije: heme aquí, hermana, aquí estoy dispuesta. Empiezo a trabajar con ella en los penales y mi hijo internado ahí en ese lugar. Hermanos, en los penales, si tú tienes un interno, tú no puedes servirle ahí ni de voluntario, ni menos ir a compartir la palabra de Dios. Pero mi Dios es tan precioso y tan hermoso, mis hermanos, que mi Señor me preparó para ir a pelear las almas a esos lugares. Tengo 7 años sirviéndole también al Señor en ese ministerio. Y mi sorpresa grande fue que un día me mandan a hablar de dirección del penal de Apodaca y me dice el director: señora Verónica, estamos bien agradecidos por todo lo que hace, pero le tengo una mala noticia. Le digo: dígame, licenciado. Dijo: usted ya no puede entrar aquí porque usted tiene un interno y a nosotros no nos lo permiten. Me dijo: ¿qué le parece? Le dije: usted es la autoridad, Dios lo puso y yo voy a respetar. Ya no entro, voy a entrar nada más como su madre que soy. Y si es de Dios, Él me va a dejar. Y si no es de Dios, Dios me va a mover a otro lugar. Y me dijo el licenciado: qué bueno que lo ve por ese lado. Y yo empiezo a ver, hermanos, a verme a un espejo cuando llego a la casa y digo: Señor, sigues tratando con mi vida. Yo fui rebelde, fui peleonera, nunca me dejé de nadie, pero tú estás haciendo algo en mi vida. Acepté el llamado de ese varón que ya no iba a entrar. Al año mi líder me manda a andarla apoyando entonces en los otros penales, y al año me habla otra vez el director y me dice: señora Verónica, pedí un permiso especial, ya puede entrar usted aquí a Apodaca. Y empezamos a caminar juntos, mi hijo y yo. Y yo le decía: mira, mi hijo, qué bonito es servirle a Dios. Mira, mi hijo, esto. Y él me decía: mamá, por favor, no me digas nada, solamente ora por mí. Y yo le decía: mi hijo, pero mira que todo esto te va a traer una consecuencia. Al fin, madre, yo quería que mi hijo viera como una madre que me hizo ver a mí las cosas, pero tuve que pisar profundamente el vacío, hermanos, para entender el plan de Dios, el trato de Dios. Así fue con mi hijo. Él me pedía que todo le dijera menos le hablara de Dios. Él en estos años me ha dicho y me sigue diciendo que por qué sigo yo trabajando en los penales, que me expongo por la vida que él ha llevado, por todo lo que él ha hecho.
Y yo le he dicho a mi hijo, hermanos, que yo no le tengo miedo al hombre terrenal, porque sé quién pelea mis batallas. Sé que mi Cristo cuida de mi vida y no le temo a nada, hermanos, porque el Señor me ha llamado a ir a llevar el evangelio a muchos lugares peligrosos. Ahorita porque está la pandemia, pero en el penal de Cadereyta Dios está usando mi vida y ahí, hermanos, llevamos a los pies de Cristo a los varones que están totalmente aislados por ser sicarios fuertes, por ser personas que hicieron mucha maldad en el mundo, que mataron gente, que torturaron, que secuestraron. Y ahora, mis hermanos, yo le sirvo a mi Señor ahí en ese lugar. A nosotros nos tocó un motín, de los cuales ustedes en las televisiones veían. Y cuando yo estaba dentro con mis 3 compañeros, yo les decía a mis hermanos, hay que hincarnos a orar, hay que pedirle a Dios que Dios tenga misericordia y que no nos pase nada. En 40 minutos se paró ese motín. Ellos mismos, los internos, nos resguardaron en un lugar, hermanos, que no pasó nada ahí. Nada. Se oía el griterío, se oía todo, pero Dios mandaba a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros en ese lugar. Y así le he servido a mi Rey. He estado, hermanos, también al frente de esa institución. Es un asilo, se llama Estancia de Vero. Estamos ahí en la Colonia Hidalgo, sirviéndole, hermanos, a los adultos mayores. Ahí, hermanos, es un lugar donde yo recojo gente que no tiene familia. Trabajamos con el DIF, gente que está desamparada, que está abandonada, que los hijos no los ven, que ellos llevaron una vida similar como la de mi padre le dio a mi madre. Los hijos están llenos, como en ese tiempo estuve yo, llena de raíces de amargura, y el Señor me está dando ese privilegio de trabajar en ese lugar. Tenemos 12 años. Mis hijos, los mayores, hermanos, ellos me apoyan en ese ministerio. Mi hijo, él camina con el Señor, mi hija también, y mi hijo, Dios está haciendo la obra en él, hermanos. Y yo le digo al Señor y le aclamo y le grito en mis oraciones que mi casa y yo le serviremos al Señor, que aunque le he fallado, que aunque hice mucho daño, yo sé que Él, a través de esta moldura que está haciendo con mi vida, de este proceso que estoy llevando con mi hijo, yo sé que Él va a hacer y va a cumplir sus promesas. En la Biblia vienen más de 500 promesas, hermanos, y yo con solo una me conformo, le digo al Señor, con la promesa de que mi casa y yo le serviremos. Mi hijo no se dejaba para nada, hermanos, para nada decirle algo de Dios. Él estaba más duro. Y en este proceso que él tiene, hermanos, de 5 años ahí en el penal, que fue una condena de 27 años, mi milagro más grande, hermanos, fue que cuando él cumplió 4 años, 9 meses, 15 días, estaba yo en mi congregación levantando mis manos, adorando al Rey de Reyes, gozándome. Cuando me hace la señal mi pastor y me dice que me voltee a la parte de atrás, veo a mis 2 hijos y en medio a mi hijo, el que estaba en el penal. El Señor me le dio una libertad
totalmente absuelta. No le comprobaron nada, hermanos, nada de lo que mi hijo llevaba. Nada. Pero sigue mi proceso, hermanos, hasta el día de hoy. Pero me sigo aferrando a esas promesas. Ahorita mi hijo sale absuelto. Hace un año él se junta con una mujer. Tienen una niña, hermanos, y hace un año él tuvo un problema por lesiones, se pelearon entre ellos. Él de coraje, como no le pudo pegar a ella, fue y golpeó a una persona. Me lo volvieron a agarrar. Pudimos arreglar, hermanos. Pudimos arreglar para que él saliera. Pero ahorita, hermanos, mi hijo está de nuevo en el penal porque no fue a firmar por esas lesiones que hizo. Y Señor, yo estoy bien contenta con mi Señor, hermanos, a pesar de que estoy pasando todavía este proceso, porque yo veo un cambio en mi hijo ahora, en este tiempo. Ahora él me dice: mamá, tú no te preocupes. Sé que hay una madre orando por mí. Sé que yo tengo que entender. Y si te piden dinero por salir, ya no des. Déjame en este proceso. Porque Dios me ha hablado a Dios ha hablado a mi vida, madre, que tú has sido una madre que ha sufrido mucho con nosotros, principalmente conmigo. Te veo cómo te esfuerzas. Te veo todo tu cambio, me dice él a mí, que ya no eres aquella mujer que peleabas, que decías palabras feas, que tus cariños para nosotros eran pura maldición. Dice, y ahora te veo muy diferente. Yo ya no quiero que tú sufras, solo pídele a Dios por mí. Yo sé que los planes de Dios, madre, son bien perfectos, me dice ahora él a mí. Y yo me gozo al escuchar a mi hijo, hermanos, porque él me dice, porque hay una madre que está orando, una abuelita que está orando por mí, un hermano que está orando por mí. Y por eso a mi vida no le ha pasado nada. Y yo, hermanos, no me canso de servirle al Señor a donde Él me envíe, a donde Él me lleva, a donde Él me pone una persona para poder brindarle apoyo, para poderle brindar ayuda. También estuvimos en el penal de mujeres. Ahí también Dios usó mi vida, hermanos. La semana pasada vino una compañera y ahí Dios me ha capacitado para brindarles a ellas una palabra, para llevarlas a los pies de Cristo. Y me gozo ver personas que están saliendo de los penales y me buscan para poder conducirlos a un trabajo, para poder conducirlos, arreglarles papelería para que las autoridades los tomen como unas personas que pueden ser de beneficio para el mundo. Y yo siempre les digo a ellos que aunque nosotros le fallemos al Señor, el Señor nunca nos va a fallar, mis hermanos. Yo le doy la honra y la gloria a mi Señor, porque anoche, cuando yo me estaba preparando, hermanos, para todo esto, me habló el abogado de oficio y se me hizo raro. Y me dijo, señora Verónica, dijo, necesito una carta, que me traiga una carta a mi despacho, porque parece ser que ya su hijo va a salir. Y la honra y la gloria es para mi Cristo, porque yo le creo a Él, porque yo sé que Él va a hacer la obra completa con mi familia, con mi casa.
y nos va a llevar a exaltar su nombre a donde Él nos envíe. Hermana, hermano, tú que estás viendo este video, mujer que sufres por un hijo, mujer que sufres por fallas en tu vida, por un pecado que no te deja, yo te invito, mi hermana, a que te unas a esta oración que vamos a hacer para que el Señor tome el control de todo lo que está pasando tu vida, para hacer una oración de fe y creyendo que Cristo es el que va a venir a restaurar tu corazón como lo ha hecho conmigo. Ha sanado mi vida, mi corazón, mi mente, me ha dado un deseo grande, hermana. No te puedo decir porque constantemente le derramo lágrimas a mi Señor, porque yo le creo a Él, que aunque yo pase lo que pase, Él siempre manda a sus ángeles alrededor de mi vida a acampar y a cuidarnos. Te invito, mi hermana, mi hermano, que cierres tus ojos para hacer esa oración y pedirle al Dios de poder que nos tenga en el libro de la vida. Amén. Padre, en esta noche, Señor, te doy las gracias, mi Rey, por ese privilegio que me has dado, Señor, de venir a encontrarme con este pasado que yo llevé. Pero ahora, Señor, te doy las gracias porque tú me has redimido, porque tú me has limpiado, porque has purificado mi vida, Señor, para exaltarte, para bendecir, Señor, y proclamar tus maravillas, Señor. Que nuestra vida sin ti, Señor, no somos nada. Cuántas madres, Señor, hay que sufren por un hijo. Cuántas mujeres, Señor, hay que sufren por seguir haciendo su mala voluntad, Señor. Pero tú a esas mujeres, a esos hijos, Señor, que tal vez están haciendo esta oración, Señor, tómalos en el hueco de tu mano, Señor. Tómales el control de su vida, Señor. Sé tú con ellos, Señor, levantándoles constantemente su vida, Padre. Cuídalos. Que ellos se enamoren de ti, Señor, porque ahí está la clave, Padre. Cuando uno se enamora de ti, Señor, y te obedece, Señor, tú derramas bendiciones, Señor, sobre nuestras vidas. Tú derramas protección sobre nosotros, Señor. Y no dejas que el enemigo, Señor, venga a obstruir nuestras vidas, Señor. Porque tú estás siempre velando por nuestras vidas, Padre. Bendice a esa mujer, a esa madre, Señor. Levántala, ayúdala, que abra su corazón, Señor, para que tú vengas y penetres, Señor, como tu palabra dice, hasta los huesos y los tuétanos, Señor, para que ellas vean tu gloria, Señor, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de gloria, que tú eres un Dios de milagros. Padre hermoso, tómalas en el libro de tu vida, Señor, como lo has hecho con mi vida, y que un día, Señor, que tú vengas, nos volvamos a levantar con poder y gloria. Amén. Hermanas,